dos bautismos, un bautismo es en agua, el otro va a ser por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es dado por Dios, en cualquier momento que uno lo busca, el Espíritu Santo viene y te bautiza. Porque es así, es por fe y no hay mucha vuelta, no es que tenemos que hacer, no sé, 5 vueltas, rola adelante, rola. No, es llamar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te bautiza. Lo buscamos, es cierto. A veces uno dice, ¿cuándo me va a bautizar? ¿Cuándo me va a bautizar? Te va a bautizar. Quédate tranquilo, sienta al lado tuyo, te va a bautizar. Pero está el paso que tenemos que dar nosotros, que es de fe y es de nuestra convicción, que es el bautismo en las aguas. Que pasa por las aguas del bautismo. Dice, el bautismo es un mandato establecido en la palabra de Dios y que debe cumplir toda persona que tiene a Jesús como Señor y Salvador. Bautismo viene de la palabra baptismo, que significa sumergir, empapar, inmersión. Nosotros bautizamos, la mayoría nos hemos bautizado por inmersión. Tal vez han visto en los católicos, las personas que bautizan a los bebés, es por aspersión cuando le echan un poquito de agua a la frente. Nosotros el bautismo que profesamos y que practicamos es bajo el agua. Nueva criatura, ahogate. El primer acto externo de una persona que ha decidido ser discípulo de Jesús es el deseo de bautizarse en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la evidencia externa que sella la decisión de convertirse en discípulo de Dios. El discípulo. Dios nos concede el privilegio de identificarnos con Jesús en su muerte y resurrección. Toda la creación es testigo de ese acontecimiento, hombres, ángeles, demonios, etc. ¿Sí? Porque es para confesión, es para nosotros profesar y es una declaración pública. Lo hacemos a la vista de todos, no solo las personas, sino delante de los ángeles, delante del Espíritu Santo, delante de los demonios, porque Satanás también sabe que ya somos de Cristo. Entonces es una forma, es algo que todo cristiano lo tiene que hacer, porque es un acto de fe y de obediencia, porque está en la palabra de Dios. Por eso les di unos cuantos versículos, porque son diferentes ejemplos que encontramos en la palabra. Fíjense que casi todos son en hechos de los apóstoles, o sea, después de que Jesús, porque Jesús mismo fue bautizado, Él fue y se bautizó. No es que alguien vino, lo agarró así, le metió la cabeza y como nosotros por ahí teníamos la fe antes de que los bebés había que bautizarlos. Nosotros tenemos esa parte, no la entendemos de esa manera. Los bebés los presentamos delante de Dios y los entregamos delante de Dios, pero después la persona tiene que decidir seguir a Cristo. Por eso es algo que uno lo debe hacer. El bebé no decide nada. Por eso a Jesús lo presentaron delante del templo, eso es lo mismo que hacemos nosotros, lo llevaron al templo, lo presentaron, y luego él, cuando empieza su ministerio, lo primero que hace es ir delante de Juan el Bautista y bautizarse. Y nosotros vamos a hacer la obra que Jesús hizo, así que tenemos que empezar por un lugar, aceptar al Espíritu Santo, y aceptar a Dios, aceptar a Jesús como nuestro Salvador y bautizar. Pero bueno, vamos a ver diferentes ejemplos. Jonah, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Genial. Bueno, dice, vemos a 3.000 que se bautizaron al recibir la palabra. Quien recibe la palabra, el autor de ella, está dispuesto a bautizarse. Si no está dispuesto, es que no recibió ni la palabra ni a Jesús. O sea, en ese momento estaba la predicación de la palabra de mano de los apóstoles y ahí nomás 3.000 personas se bautizaron. Gloria a Dios. Qué impacto, ¿no? Aleluya. Bueno, Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Bien. Hombres y mujeres se bautizaban tras la predicación de Felipe. Lo mismo. Felipe el evangelista fue multitudes y todos por el agua, todos al agua. Hechos 3, 35 al 38. No, 8, perdón. 8, 35 al 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo:
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizaron. Bueno, si ven esa historia me encanta, porque Felipe era, o sea, lo trae ahí por algo el Espíritu Santo de Dios cuando ¿cómo se dice? Cuando se escribió los Hechos, esa historia la trajo a que nos llegue hoy en día, porque muchas cosas han pasado y no han quedado escritas en la Biblia, pero esta sí. Un eunuco iba por el camino, iba leyendo Isaías, y no entendió alguna parte y hablaba, no sé si estaba hablando con su compañero, pero sintió ese toque del Espíritu Santo, y Felipe, que estaba a distancia, fue traspuesto por el Espíritu Santo y lo trajo ahí con el eunuco. Gloria a Dios, aleluya. Felipe fue ahí con el eunuco. ¿Qué hace acá? Vengo a explicarte. Y ahí nomás le predicó el evangelio. Y el eunuco creyó, y el eunuco era de Egipto, puede ser, de Etiopía, era un eunuco etíope, o sea, de otro país, de otra región, y él creyó. O sea que el evangelio era a todas las naciones, no solamente a los judíos. Primeramente a los judíos y después a todos los gentiles. Y él, este ejemplo, él creyó en ese momento, y Felipe vino, le predicó el evangelio, y él enseguida dijo: ahí hay agua, ¿qué, algo me impide que yo lo pueda bautizar? No, si crees de todo tu corazón, no. Listo, yo sí creo. Confesó ahí y al agua, bautismo. Esa historia a mí me encanta. Yo siento un fuego, no sé si alguien más lo siente, pero hablar del bautismo es realmente. Hechos 9:18. Allá yo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Bien, estaba hablando de Pablo. Pablo, si se acuerdan, que tuvo el encuentro con el Espíritu Santo, con Jesús mismo, y dijo: mirá, qué dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y ahí nomás quedó ciego. Y tuvo que llevarlo, y vinieron a buscarlo y todo. Pero cuando él creyó, confesó, se arrepintió, enseguida cayeron esas escamas que tenían en los ojos, y al momento se bautizó. Ya está, no le quedaba otra cosa. Al momento de recibir la palabra de sanidad, se bautizó. Fíjense que uno puede recibir la palabra, puede recibir milagro de sanidad y puede irse si quiere. Pero cuando uno realmente tiene la convicción, se va a bautizar. Y fíjense lo que pasó después de Pablo. Tremendo apóstol. Bien, Hechos 10, 24 y 47. ¿Alguien me lo puede buscar? Hechos 10. Sí, 10, 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. 25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Sigo? Hasta 47 ahora. 47. Entonces respondió Pedro: ¿puedes acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Bueno, Cornelio se bautiza. Significa que es para todo el que cree, sin excepción. Fíjense que él agarró y congregó a toda la familia, conocidos, los vecinos, todo, y mandó a llamar a Pedro. Y Pedro, como buen judío, enseguida, este era gentil, no era judío, pero enseguida el Espíritu Santo lo trajo, lo acomodó ahí, no, es para todos. Para el que cree, sin excepción, no importa si es judío, extranjero, lo que sea. Y ahí todos creyeron y se bautizaron. Familiares, Cornelio, el sobrino, la tía. Y después, bueno, el otro texto es 16:33. Dice, bueno, les leo un poquito de antes. A ver, acá.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, o estaban en la cárcel, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aleluya, el carcelero y toda su familia. Fíjense que estaban presos y pasó algo tremendo. El Espíritu Santo los liberó a él y a todos los que estaban ahí. Y en realidad, ¿cuál fue el objetivo ahí? Que se salva la casa del carcelero. Porque ninguno de los presos escapó, ni Pablo ni salió, se fue de la cárcel, nada, solamente se cayeron las cadenas y solo ese terremoto gigantesco que rompió todas las cadenas, que libertó a todos los presos, fue para que esa familia sea salva y se bautizara. Porque ninguno se escapó, ninguno fue para que crea. Entonces fíjense cómo Dios obra de maneras específicas y tenía un fin, que crea el carcelero y toda su familia. Aleluya. Gloria a Dios. Así que fíjense la cantidad de ejemplos que hay en la Biblia de bautismo. Y todo tiene un significado, ¿no? Hablamos hace un momento de identificación y esta se da en dos direcciones. El significado de lo que es el bautismo. Jesús, en primer lugar, Jesús se identifica con nosotros en la cruz. Llevó nuestros pecados, enfermedades y dolores, se hizo maldición y murió para que nosotros por fe recibiéramos la bendición. Segundo, nosotros nos identificamos con Jesús. Lo hacemos en estas tres experiencias. Con su muerte, decido que mi vieja naturaleza debe morir, el pecado ya no me atrae, no tiene control sobre mí. Esto funciona solo cuando decido vivir una vida de fe. Con su sepultura, primero con su muerte, después con su sepultura, así como Jesús fue sepultado en una tumba de piedra, somos sepultados en las aguas, pero no nos quedamos ahí, porque el tercer paso es la resurrección. Así como Jesús fue resucitado, también usted será resucitado a una nueva vida después de salir de las aguas por el poder del Espíritu Santo. O sea, en ese acto de bautismo hay un significado espiritual que es la muerte, la sepultura y la resurrección. Lo mismo, estamos muertos de nuestro pecado, nos sepultamos bajo las aguas del bautismo y cuando salimos somos resucitados en la nueva vida. ¿Y cuál es la confesión pública del bautismo? En el bautismo estamos confesando que Jesús es nuestro Señor y Salvador y no nos avergonzamos de dar confesión pública de eso. Hemos cortado todo pacto y relación con el mundo y decidimos seguir a Jesús. Hemos roto todo pacto con el diablo y fuimos trasladados al reino de Dios. Y todo eso tiene el significado de lo que es el bautismo. A hacerse discípulos, seguir, a aceptar y seguir el camino que Jesús anduvo. ¿Vamos a pecar? Seguro. Vamos a volver y seguramente, pero tenemos fe de que Dios no nos va a dejar así. De que el Espíritu Santo viene y nos limpia una vez más. Pero nuestra declaración y nuestra decisión es de entregarnos a Jesús. Por eso es tan importante el bautismo. ¿Cómo nos preparamos para el bautismo? Bien, primero arrepentimiento. Todos hemos pasado por situaciones feas, todos hemos metido la pata y sabemos en qué metimos la pata. Entonces nos tenemos que arrepentir. Sabemos, todos tenemos la conciencia del bien y el mal. Sabemos dónde erramos el camino ahí. Entonces, arrepentimiento. Tiene que ver con la decisión de cambiar nuestra manera pecaminosa de vivir. Segundo, creer. Una vez arrepentido, creo en Jesús y en el Evangelio. ¿Sí? Que el Evangelio es la declaración de lo que Jesús vino a hacer y a cómo vino a salvarnos. Tercero, decidir.
decidimos ser discípulos, seguirlo, vivir para Él y que Él sea el primero en nuestra vida. Entonces nos bautizamos. Y cuarto, anhelar una buena conciencia hacia Dios. Esta preparación debe ser de manera voluntaria. Por esa razón el bautismo de bebé no es válido. ¿Sí? Lo que decíamos antes, si a un bebé lo obligamos no va a entender lo que está haciendo, pero nosotros sí. Entonces decidimos y anhelamos. ¿Qué tan adulto se debe ser para el bautismo? Bueno, debe ser lo suficientemente adulto como para creer, arrepentirse y ser un discípulo. Los niños pequeños deben ser presentados ante el altar como lo fue el Señor Jesús. Lo mismo. Entonces, y ahí terminaría lo que es el estudio, pero fíjense el paso tan importante que es pasar por el bautismo. Es una declaración personal, pero pública. ¿Sí? Delante de todos. Y es una de las vivencias más lindas que uno tiene en la vida, porque el Espíritu Santo viene. Y uno puede decir, pues me meto en el agua nada más, pero en lo espiritual se siente. Y el fuego que desciende en ese momento es tremendo. Porque podemos tener nuestras dudas, de, pues no va a pasar nada, pero en el momento que uno entra y hace esa declaración, es una declaración de fe. Y por fe se mueven las montañas, así que por fe recibimos. Es más, hay personas que son bautizadas por el Espíritu Santo en el momento que sale del agua del bautismo. Ahí mismo recibe el Espíritu, el bautismo en el Espíritu. Es tremendo. El día que me bauticé yo, la verdad fue un día como que hubo un antes y un después. Salí de esa agua y para mí fue totalmente diferente, ¿no? Es algo que te llena el corazón de una manera diferente. Como que uno, me quiero bautizar, para que otra vez eso. No sé, alguien quiere compartir. Habíamos puesto en el grupo que si alguno quería compartir su experiencia. No sé, Clau, ¿te acordás el día del bautismo? Sí, fue a Buenos Aires. Allá en Saurí, hace ya unos años, pero sí, tremendo. Y es como decía Noé, es un antes y un después del bautismo. Uno sale otra persona, nueva criatura, uno sale limpio, uno sale renovado, sano. Y sí, lo que yo viví hace muchos años atrás allá en Buenos Aires fue tremendo. Las personas cómo se manifestaban, cómo Dios la tocaba en el agua, fuera del agua. Bueno, fue tremendo. Y bueno, sí, es hermoso. En el teatro, viste que ponían la bañadera esa grande y ahí, viste uno, qué sé yo, parece que te vas a jugar. Pero es una hermosura, porque a mí lo que no me olvidaré nunca, salí hablando, me bautizó el pastor ese de 25. ¿Cómo es el apellido? Siempre me olvido del hombre ese. ¿Y saliste bautizada en el Espíritu Santo, hablando en lengua? Sí. Cuando saliste de las aguas. Y me volví a tirar para atrás otra vez así, ¿viste? Sí, en serio. A mí me gustó eso, qué sé yo, me queda libre y bien. Sí. Y será por eso, ¿viste? Que qué sé yo. La verdad que sí, es un paso muy importante, así que no sé, Nancy, vos el día que te bautizaste. Todo esto lo sentí la primera vez que me entregué a Cristo. Claro. Pues nunca volví a sentir nada igual. El fuego y la presencia del Espíritu Santo que yo sentí cuando dije acepto a Cristo en mi corazón, no la volví a sentir de esa manera tan fuerte como Y eso fue el bautismo del Espíritu Santo. Y después me bauticé en agua, o sea que lo mío fue al revés. Claro, no hay un orden, para Dios es lo mismo una cosa a la otra. Mi hermano vino a Buenos Aires, yo pensaba en suicidarme y él sintió en su corazón que tenía que venir. Me predicó, yo sentí eso tan extraordinario que me transformó la vida. Y se fue, ya está, dijo, me dejó. Y yo acá buscaba dónde congregarme después porque no sabía ya. Pero fue extraordinario, ¿no? Así como ese día, y no sé, estoy esperando que vuelva a pasar otra vez, pero tuve otras experiencias pero no tan maravillosas. Claro. Gloria a Dios. Chicos, Yo cuando me bauticé tenía nervios. Y yo me tocó último. Era el último que me pasaron. Pero fue algo lindo, sí. Algo, porque yo no sé explicar, pero es algo inexplicable. ¿Viste? Tiene que vivirlo uno personalmente. Y es una experiencia única. Lo mismo cuando recibí el Espíritu Santo también.
es algo único, algo que no tiene explicación. Lo tenés que vivir para sentirlo, para entenderlo. Pero el bautismo en agua fue algo muy lindo también. Es como decía la pastora, que está delante de la congregación, como que ya pasás a ser discípulo, ahora tenés que diezmar y tenés que ofrendar. Marchando. Claro, te van marcando, ¿viste? Pero fue algo hermoso, a mí me cambió la vida. Cristo me cambió la vida. ¿Alto? Palabras. No, también estuvo ahí.